El lirio negro era un lugar que parecía existir en una dimensión aparte, donde el tiempo se detenía y la realidad se disolvía en un mar de sombras y luces titilantes. El club nocturno, ubicado en una de las calles más exclusivas de la ciudad, era conocido por su ambiente misterioso y su clientela selecta. Allí, en medio de la penumbra y el glamour, Lilith reinaba como la estrella indiscutible. Cada noche, Lilith se preparaba con esmero, cuidando cada detalle de su apariencia. Su vestuario consistía en trajes deslumbrantes que resaltaban su figura, complementados por un maquillaje que acentuaba sus rasgos exquisitos. Pero detrás de la fachada deslumbrante, Lilith ocultaba un secreto que la atormentaba. Lilith era una caníbal, no por elección, sino por una maldición ancestral que había caído sobre su familia hace generaciones. Durante un viaje a una remota región del Amazonas, su antepasada había incurrido en la ira de una tribu local al profanar un sitio sagrado. Como castigo, la chamana de la tribu había maldecido a la mujer y a su descendencia, condenándolas a una insaciable sed de carne humana. Desde entonces, las mujeres de la familia de Lilith habían llevado esta carga, viviendo en las sombras y ocultando su verdadera naturaleza. Lilith había aceptado su destino, pero eso no significaba que no sintiera la carga de su existencia. Cada acto de consumo la llenaba de una profunda tristeza y remordimiento, pero su necesidad era algo que no podía ignorar. En el lirio negro, Lilith encontraba un refugio. La oscuridad del lugar y la atmósfera de misterio le permitían ocultar su verdadera naturaleza detrás de una máscara de belleza y gracia. Los clientes la adoraban, fascinados por su encanto y su presencia enigmática. Cada noche, subía al escenario y dejaba que la música la envolviera, perdiéndose en la danza y el olvido temporal de su maldición. Después del espectáculo, Lilith solía observar a la multitud desde las sombras, buscando a su próxima víctima. Era un proceso que le causaba una gran agonía, pero uno que había perfeccionado con el tiempo. Siempre elegía a aquellos que parecían perdidos, aquellos que no serían echados de menos. Marco había sido diferente, con su pasión y su alma de artista, pero al final, la necesidad había prevalecido. Lilith se sentía atrapada en un ciclo interminable de seducción y consumo, deseando en lo más profundo de su ser encontrar una forma de romper la maldición. Pero hasta que eso sucediera, seguía con su vida nocturna en el lirio negro, bailando y encantando, mientras su oscuro secreto permanecía oculto en las sombras. Cada noche, mientras los aplausos resonaban y los billetes llovían sobre el escenario, Lilith sonreía, pero en su corazón, la tristeza y el anhelo de una vida diferente persistían. Sabía que era una cazadora en un mundo de presas, y aunque la culpa la consumía, también lo hacía su necesidad. Y así, la danza mortal continuaba, un ciclo sin fin de belleza y terror, de luz y oscuridad. Lilith soñaba con un futuro donde pudiera liberarse de su maldición, pero hasta entonces, se entregaba a la noche, la única compañera constante en su eterna soledad. En una noche especialmente oscura y lluviosa, el lirio negro se encontraba más bullicioso que de costumbre. La atmósfera estaba cargada de una electricidad casi tangible, y la expectativa en el aire era palpable. Lilith se preparaba en su camerino, ajustando el último broche de su vestido de seda negra que parecía fluir como agua sobre su figura. El espejo frente a ella reflejaba no solo su belleza, sino también las sombras de su pasado que la perseguían sin cesar. El club era un refugio para la élite, un lugar donde los secretos se ocultaban en las esquinas oscuras y los deseos más oscuros podían expresarse sin miedo al juicio. Esta noche, el ambiente estaba aún más cargado debido a la presencia de un invitado especial, un renombrado empresario cuyo nombre resonaba con poder y misterio, Alexander St. Clair. Lilith sabía que debía cautivar a Alexander. Su mirada se encontraba con la suya desde el escenario, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Mientras la música comenzaba, sus movimientos se volvieron hipnóticos, cada giro y ondulación contaba una historia que solo ella entendía por completo. Las luces bailaban con ella, creando un aura casi sobrenatural que mantenía a la audiencia en un trance. Mientras Lilith se movía, los recuerdos del pasado la asaltaban. Recordaba las historias que su abuela le había contado sobre la maldición,
como había sido transmitida de generación en generación, y como cada mujer en su familia había tenido que encontrar su propio modo de lidiar con ello. Su abuela había sido una curandera en su pequeña aldea, utilizando sus conocimientos para aliviar el sufrimiento de otros, mientras lidiaba con su propio tormento en secreto. Lilith había intentado escapar de su destino, viajando a lugares remotos en busca de una cura. Había consultado con chamanes, místicos y científicos, pero todos sus esfuerzos habían sido en vano. El ritual que la ataba a esta vida era demasiado antiguo, demasiado potente. La maldición había sido tejida en el mismo tejido de su ser, una oscura parte de su alma que no podía ser extirpada. Mientras la música alcanzaba su crescendo, Lilith se entregó completamente a la danza, sus movimientos cada vez más intensos, como si tratara de exorcizar los demonios que la atormentaban. La audiencia, hipnotizada, no podía apartar la vista. Incluso Alexander, conocido por su imperturbabilidad, parecía estar bajo su hechizo. Después del espectáculo, Lilith se retiró a su camerino, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que Alexander vendría a verla, como siempre ocurría con los hombres poderosos que se sentían atraídos por su misterio. Un golpe suave en la puerta confirmó sus pensamientos. «Adelante», dijo Lilith, su voz un susurro seductor. Alexander entró, su figura imponente llenando el pequeño espacio del camerino. Sus ojos grises la recorrieron con una mezcla de admiración y curiosidad. «Eres increíble», dijo él, acercándose lentamente. «Nunca he visto a nadie bailar como tú». Lilith sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. Sabía que su belleza y su talento eran una trampa, una red tejida para atrapar a los incautos. «Gracias, Alexander», respondió ella, su voz suave como la seda. «Me alegra que hayas disfrutado el espectáculo». Mientras hablaban, Lilith no podía evitar estudiar a Alexander. Había algo en él, una sombra en sus ojos que le resultaba familiar. No era solo otro espectador, otro hombre atraído por su encanto. Alexander parecía tener sus propios secretos, y Lilith se preguntó si tal vez él podría comprender su propio tormento. «Hay algo en ti», dijo Alexander, su voz baja y reflexiva. «Algo que no puedo entender». «¿Quién eres realmente, Lilith?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie había intentado ver más allá de su fachada en mucho tiempo. Sintió un destello de esperanza, una pequeña chispa que se encendía en su interior. «Soy solo una bailarina, Alexander», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «Una mujer atrapada en un mundo de sombras y luces». Alexander dio un paso más cerca, su presencia imponente pero extrañamente reconfortante. «Todos tenemos nuestras sombras», Lilith, dijo él suavemente. «Pero creo que las tuyas son más profundas de lo que dejas ver». Lilith sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió comprendida, aunque solo fuera un poco. La conversación con Alexander la dejó con una mezcla de esperanza y temor. ¿Podría este hombre ser la clave para romper su maldición, o simplemente otro peón en su juego interminable de seducción y terror? Mientras la noche avanzaba, Lilith sabía que debía tomar una decisión. Alexander representaba una oportunidad, un posible aliado en su lucha contra la oscuridad que la consumía. Pero también sabía que cualquier acercamiento significaba arriesgarse a exponer su secreto más profundo, el que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Al final, Lilith decidió que debía conocer más a Alexander. Tal vez, solo tal vez, él podría ser la clave para encontrar una forma de liberarse de su maldición. Y así, con una mezcla de esperanza y temor, se preparó para el siguiente acto en su vida, sabiendo que el verdadero baile apenas estaba comenzando.